Y hay un solo principio. Si tienen que acordarse de una cosa, esto es lo único que para mí es realmente significativo en mejorar el rango de negociación. Yo lo llamo negociación constructiva. Esto no necesariamente es la manera de negociar, no sé, una interacción de una vez, pero ciertamente cuando tienen una relación de largo plazo y tienen que resolver problemas, que es el tipo de negociación más común en el trabajo, este principio es el más efectivo. Y es el principio de negociar, como dice Fisher y Ury en su libro, negociar por intereses y no por posiciones. Es decir, no quedarse atrapado por el menú de opciones, sino inventar nuevas opciones que puedan ser más satisfactorias. Por ejemplo, a mí me gusta ir a bucear y tengo ¿qué es eso? Y tengo que decidir con Magda a dónde vamos a ir. El problema es que a Magda le gusta bucear también. Pero bueno, supongo que a Magda le gusta ir a volar. A los dos nos gusta volar en planeador. Entonces ahora, o uno al revés. A Magda le gusta bucear, a mí me gusta volar en planeador. Entonces tenemos que decidir a dónde vamos a ir. Y uno dice, bueno, vamos a bucear. Yo no, quiero ir a volar. Y en los lugares donde se puede volar no hay buceo. Y en los lugares donde se bucea no hay vuelo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Normalmente la gente, ¿qué hace? Agarra esto y parte la diferencia. La mitad del tiempo vamos a bucear, la mitad del tiempo vamos a volar. O un año vamos a bucear y otro año nos vamos a volar de vacaciones. Cada uno elige una vez. Ahora, esto es no muy productivo. ¿Por qué? Porque supónganse que cuando yo voy a volar, Magda se aburre como loca, porque no le gusta, no hay nada que hacer en el lugar donde yo voy a volar. Y cuando vamos a bucear, yo me siento irritado porque no me gusta el mar y me siento incómodo y como no puedo bucear, no puedo estar... Magda se ríe. El problema es que a mí me gusta todo. Pero bueno, ahora van a ver, miren cómo lo voy a arreglar. ¿Bucear o ir de shopping? ¿Qué tal, Entonces, esto es casa submarina y esto es casa en el mall. O sea, a los dos nos gusta cazar, pero cada uno caza algo distinto. A mí me gusta cazar pescados abajo del agua y a ella le gusta cazar cosas en el mall. Pero cuando ir de shopping a mí no me gusta. O sea, la verdad que yo no lo disfruto. Ella sí disfruta ir conmigo a casa submarina, pero supongamos que cada uno quiere hacer algo distinto. Porque nunca lo hice así, vamos a ver si sale. Pero una cosa que pueden decir es, bueno, una vez vamos a un lugar, otra vez vamos a otro, partamos la diferencia. Y es un principio casi automático. Let's split the difference, como partamos la diferencia. El libro creo que les comenté, un libro de negociación que leí hace poco, muy impactante, es de un negociador del FBI que se llama Chris DeVos y se llama Never Split the Difference. Nunca partas la diferencia. Porque partir la diferencia es perezoso, es una solución perezosa. Y él dice, bueno, yo estoy negociando con un terrorista acerca de la liberación de un rehén. ¿Cómo parto la diferencia? Que liberen medio rehén. No puedo partir la diferencia. Entonces, supongamos que casa submarina y casa en el mall. Entonces, ahora esto va a ser difícil, no sé qué va a hacer. La manera de resolver este problema es tomar las posiciones, estas son las posiciones. Yo quiero ir a hacer casa submarina, yo quiero ir a cazar en el mall. Entonces, vamos a tomar estas posiciones y preguntar a cada uno de nosotros qué es lo que realmente te atrae de esa opción. Porque la opción es una especie de conjunto de atributos. Por ejemplo, hacer casa submarina es ver los pescados, estar en el agua, bucear, la estética, todo lo que pasa ahí. Lo mismo ir a comprar, tiene que ver con encontrar las cosas, negociar el precio, probarse, ver cómo uno se ve. Bueno, también tiene toda una serie de cosas positivas que hacen a la experiencia de comprar. Y en el fondo no son tan diferentes, porque encontrar un buen pescado es como encontrar una buena oferta. Y me compré algo y lo casé,
No es tan distinto. Los hombres son cazadores, las mujeres son más recolectoras. Esto es genético, porque desde el principio de los tiempos hay como distintas orientaciones de ir a buscar algo con más adrenalina o ir recogiendo y encontrar las cosas. Y, o sea, yo voy al mall y voy... A ver, Magda me mandó una cosa que es, cuando él entra al mall y hay una línea recta de la entrada, no sé si lo vieron, es un meme de WhatsApp, que una fotito, que el hombre, hay un plano, y el hombre entra, va y sale. O sea, y la mujer entra, va y es como todo un laberinto que va por todos lados y no sale nunca, en realidad no se sabe si sale. Pero, pero es el placer. Claro, no, por favor, lo digo sin juicio, porque no hay ni bueno ni malo, cada uno tiene un interés. Entonces, la opción es la forma en que uno va a conseguir algo ulterior. O sea, lo que a uno siempre le gusta no es la acción, sino la experiencia que la acción le permite tener. Pero el estado de felicidad depende de nuestra mente, no depende del mundo. El mundo lo que hace es afecta a la mente. O sea, si yo me pudiera sentir como me siento haciendo caza submarina ahora, sería igual. Como si yo puedo cerrar los ojos y me pasa exactamente lo mismo que si estuviera en el mar haciendo caza submarina. Bueno, no hay diferencia entre la caza submarina y lo que estoy experimentando. No lo puedo hacer claramente y creo que nadie lo puede hacer totalmente, pero el punto mío es que lo que importa es la experiencia y no lo que la persona dice que quiere. Yo no quiero la caza submarina. Yo quiero la experiencia que la caza submarina me permite tener. Y Magda tampoco quiere comprar o cazar en el shopping, sino lo que quiere es obtener la experiencia y las cosas que él va a tener por haber estado en el shopping. Pero ni siquiera son las cosas. Pero digo, no, mi amor, no hace falta que vayas. Dime qué quieres y yo te lo traigo. No, claro, eso no es lo mismo. O sea, ordénalo por teléfono. No, ¿cómo vas a ordenar por teléfono? Si sabes lo que quieres, llama por teléfono y que te lo manden. No, comprar por catálogo no es lo mismo que ir y mirar y probárselo y tocar las cosas y hablar con la vendedora y probarme y ver cómo me queda y que te digan te queda bien, no te queda bien, todas cosas claro, no, pero porque es una parte de la experiencia, ni siquiera es quiero lo que fui a comprar. Lo que fui a comprar es una excusa para tener la experiencia. Porque yo tampoco, digamos, ella me dice, bueno, ¿qué quieres? ¿El pescado? Claro, te traigo el pescado, te lo ordeno y te lo traen el pescado fresco. Digo, no. De hecho, si lo caza otro el pescado, no me da lo mismo comerlo. Yo quiero, no es comer el pescado, yo quiero cazarlo. Y una vez que lo casé, me lo quiero comer, porque quiero ese pescado comerlo y quiero ver cómo lo limpian y lo cocinan. Es totalmente distinto. Pero es exactamente lo mismo que cuando mi mujer dice, no, yo no quiero el pantalón, quiero ir y buscarlo y elegirlo y probármelo y tenerlo. Y que me den ese mismo pantalón, pero sin haberlo comprado yo, no vale lo mismo. Esto es verdad siempre. Nadie pide lo que realmente quiere. Este es el principio básico para que se acuerden. Nadie pide lo que realmente quiere. Cuando alguien pide algo, está pidiendo lo que cree le va a permitir acceder a lo que realmente quiere. Lo digo de vuelta. Nadie pide lo que realmente quiere. La gente pide lo que cree le va a permitir acceder a lo que realmente quiere. Entonces, yo no quiero el pescado, no quiero la caza submarina, yo quiero la experiencia de estar en el mar cazando. Eso es lo que realmente quiero. Pero lo que digo es, no, quiero ir a hacer caza submarina. Y de verdad, tampoco siquiera es estar en el mar. Quiero la experiencia de cualquier forma. Cuando digo, quiero un nuevo juego de palos de golf, perdón, quiero una nueva computadora. Y él me dice, bueno, ¿para qué la querés? No, porque hay un juego, un videogame, que mi computadora no tiene la capacidad de procesamiento. Entonces, no querés la computadora. Lo que querés es poder jugar al juego con el refresh de la pantalla rápido. Eso es lo que querés. La computadora es un medio para un fin ulterior. Y así funciona nuestra mente. Todo lo que queremos son medios para fines más profundos. Y si seguís la cadena, al final vas a encontrar estados casi trascendentes de conciencia. Quiero sentirme en plenitud, quiero sentirme feliz, quiero sentirme en paz, quiero sentirme con amor, quiero sentir una sensación de comunidad. Y esos son las últimas, los deseos más altos de todo ser humano. Aún la gente malvada dice, bueno, yo quiero vengarme de mi enemigo.
Y si te vengas de tu enemigo, ¿qué vas a conseguir? Bueno, me voy a sentir en paz. Finalmente me voy a poder liberar de este resentimiento. Ahora, liberarse del resentimiento y sentirse en paz, fantástico. El problema es si los medios que vas a usar son efectivos y éticos. Y la verdad, generalmente vengarse no es tan efectivo y dependiendo de cómo te vengues tampoco va a ser tan ético. Entonces, pero el problema no es lo que quieres, el problema es cómo lo quieres. Entonces, en toda negociación, si ustedes entienden que lo que el otro les pide no es lo que realmente quiere, van a encontrar una forma de negociar lo que Fisher y Yuri llaman por las posiciones. Entonces supongamos que Magda me pregunta, ¿qué es lo que realmente te encanta de la casa submarina? A ver, ¿qué es la sensación así más apasionante de la casa submarina? Es decir, el reto de estar en el entorno del pez y tener que lidiar con todas las cosas que pasan, y es un stretch, es un gran reto para mí. Yo digo, me gusta la sensación de un reto. Y yo le digo, ¿y qué es lo que te gusta del mall? Y dice, no, ¿qué es lo que te gusta de A ver, le pido, no le quiero decir a Magda, a ver, ayúdenme a aquellos que les guste ir de shopping al mall, hombres o mujeres, ¿no? ¿Qué es lo...? ¿Cómo? Descubrir cosas. Ok, tomamos estas dos cosas. Encontrar promociones. Claro, pero fíjense, no, pero está bien descubrir, pero fíjense que en el fondo no es tan diferente. La experiencia interna de encontrar una promoción y usarla es casi igual que encontrar un pescado y cazarlo. Es muy parecido. La adrenalina, la euforia del reto y encontrarlo antes que otros y aprovechar antes que se acabe, es más o menos muy parecido. O sea, queremos la misma experiencia, pero tenemos medios distintos de acceder a esa experiencia. Pero lo que queremos no es tan distinto. Entonces, lo que hace un buen negociador es buscar la forma de darles a todos lo que en realidad quieren sin darles lo que piden.